Bueno, muy buenos días a todos. Agradecerles, agradecerles por estar aquí temprano, todos ustedes. Yo sé que es obligatoria la asistencia, pero igual se agradece. Me presento, yo soy Stephanie Aullo, soy una de las facultativas de medicina nuclear. La charla la vamos a dar los tres para que nos conozcan sobre todo. María del Carmen Mayón, arriba, arriba, sí, arriba. Hola. Omar Rodríguez, arriba, Omar. Ok, un poquito arriba. Bueno, y se supone que vamos a hablar de radiofármacos PET, de los diferentes radiofármacos PET y sus usos. Solo decirles que yo sé que la mayoría conoce medicina nuclear por lo que es el PETAC, que se ha vuelto muy famoso y se ha incluido un montón de guías de práctica clínica, tanto de inflamación como de oncología, pediatría, reuma, de todo, pero nosotros también hacemos otras cosas. Hacemos mucho diagnóstico de gamagráfico, las gamografías van desde gamografías cardíacas, pulmonares, incluso hay una gamografía escrotal. Tenemos ya su atención, ¿no? También hacemos mucha terapia de cáncer de tiroides, de patología benigna, de tumores neuroendocrinos, de cáncer de próstata, de metástasis ósea, y tenemos el mundo de de la cirugía radioguiada. Pero hoy nos vamos a enfocar solamente en el espectáculo. Y ustedes me dirán, Dios mío, pero estos nombres son muchos unos nombres muy folclóricos, la verdad, o sea, es una cosa muy... Pero bueno, no hay que desesperarse. Tenemos la FDG, que ustedes saben que en la mayoría de los casos nosotros inyectamos glucosa radiactiva y el resto de los radiofármacos los vamos a ver uno a uno, poco a poco. También decirles que la medicina nuclear ha evolucionado muchísimo en los últimos 10 años. No solamente se han incorporado un montón de radiofármacos nuevos para patologías que anteriormente no podíamos valorar, no podíamos mirar, pero también los equipos PET han evolucionado mucho. Nosotros tenemos que anterior a hace 20 años se utilizaban estos PET que no estaban fusionados con un TAC, o sea, son PET solamente, y que los focos patológicos estaban flotando y que teníamos que intentar correlacionarlos o aluminar un poquito donde estaban, tal cual. Luego hemos evolucionado un poquito más, la resolución de la imagen está mucho mejor, ya incorporaron el TAC, pero luego también seguimos evolucionando, las máquinas cada vez son más precisas, más cortes, mucho mejores y ahora tenemos hasta PET-TAC digitales que ven lesiones de hasta 2 milímetros, eso es una cosa impresionante, ¿no? Pero después de todo esto, ustedes vienen de diferentes especialidades. Tenemos una matrona, tenemos gente de salud mental, tenemos gente de oncología que se le interesa, pero tenemos un poco mucha variedad aquí, o sea, son gente de, de muchas especialidades. Entonces, a Omar se le ocurrió que deberíamos hacer algo un poco, un enfoque más práctico, que es seleccionar las patologías más interesantes y más frecuentes y por tanto darles la aplicación que tiene el PETAC. Y luego hablar solamente de las cosas que, bueno, salen un poco de la norma y que no aplica, que no se aplica a todas las patologías, pero ya lo vamos a ver. Para esto hemos seleccionado tres enfermedades, el cáncer de próstata, que voy a hablar yo, y luego les voy a hablar de otros dos radiofármacos que tienen otras aplicaciones. Luego, María del Carmen va a hablar de cáncer colorectal y Omar va a finalizar la charla con el cáncer de pulmón. Y así vamos a terminar todo esto. Entonces, el cáncer de próstata, ustedes saben que es la segunda neoplasia más frecuente en hombres y la quinta causa de muerte a nivel mundial, es una cosa muy importante. ¿Y cómo empezó la medicina nuclear y el cáncer de próstata? Bueno, antes aportábamos solamente la gamografía ósea, esto solamente era para estadificación inicial y a veces nos pedían por valoración de respuesta y tal. Luego ya hemos avanzado muy bien, hemos hecho el PETAC, el primer radiofármaco que salió para el cáncer de próstata fue la fluorocolina, que ya vamos a hablar luego de ella, pero luego ya nos quedaban muchos pacientes sin diagnosticar, la fluorocolina es un radiofármaco ya gracias a Dios del pasado, a mí no me gusta nada, pero luego vinieron los análogos marcados con PSMA, ahorita lo vamos a ver, y la evolución no finalizó ahí, sino que hay ya centros, aquí no, pero hay centros que tienen hasta PET resonancia, entonces ya le haces todo el diagnóstico en el mismo momento al paciente. Y luego se incorporaron radiofármacos de tratamiento. Entonces, fíjense toda la evolución que ha tenido el cáncer de próstata a través del año, de la vida, básicamente.
Entonces, la colina es un fosfolípido membrano, es un radiofármaco que se utilizaba para y se usa en algunos centros que no tienen PET-PSMA. Nosotros, gracias a Dios, lo tenemos, pero normalmente se utilizaba para la estadificación inicial. ¿Cuál era el problema aquí? Solamente lo podíamos hacer y tenía sensibilidad suficiente en aquellos cánceres de próstata de alto riesgo que tenían un PSA mayor de 20, pero ya mayor de 20 es altísimo, esto es muchísimo. Entonces, la mayoría eran metastásicos. Y las residuas bioquímicas, o sea, ya le diste, ya trataste a tu paciente con intención radical, o sea, para que se cure, y luego pasó el tiempo y subió el PSA. Quiere decir que ya tú crees que va a estar evolucionada la enfermedad. Entonces subió el PSA, clínicamente seguro está peor, le haces un PET colina, pero a partir de que el PSA era superior a 2 nanogramos por decilitro. Entonces, ya vamos a ver el problema de esto. Cuando salió el galio PSMA, que el PSMA es un antígeno de membrana que está el 90% de todos los cánceres de próstata, ya se empezó a estudiar un poco y se dieron cuenta que era mucho mejor que la colina. Y entonces salieron las investigaciones, salieron los ensayos clínicos, salieron los papers, la gente empezó a investigar mucho y se dieron cuenta que había que hacerlo sí o sí en la estratificación inicial de pacientes de alto riesgo. ¿Y por qué era esto? Porque hasta un 40% de los de alto riesgo van a tener metástasis. Y todos esos pacientes no se veían, esas lesiones metastásicas no se iban a ver en los estudios convencionales de mamografía. Entonces ahí vino el PET a básicamente salvar el día. Y ya podemos ver, seleccionar, rescatar esos 40% que a lo mejor se iban a operar, ahora ya no se operan, a lo mejor se podría dar un poquito de radioterapia sobre esas lesiones que están accesibles, y esos pacientes, 40%, que es muchísimo, ya se iban a un tratamiento con intención radical, ya se iban a curación. Luego, ¿se acuerdan que la colina era también para residuos bioquímica, pero a partir de 2 de PSA? El PET-PSMA lo que hace, lo podemos hacer a partir de 0,2. Entonces, imagínense ustedes cuántos pacientes realmente quedaban por fuera, de 0,2 a 2 nanogramos por decilitro de PSA, muchísimo. Y aparte, lo interesante de todo esto es que los tratamientos de radioterapia y otros tratamientos tienen mejor supervivencia y mejor efectividad cuando los das a partir de 0,5. Entonces, realmente con este radiofármaco estábamos, bueno, haciéndolo bastante mal, un diagnóstico bastante pobre. Pero ahora ya la cosa cambió. Entonces, fíjense, por ejemplo, aquí también el PSMA ve lesiones que normalmente no se ven por los estudios convencionales, como ganglios muy milimétricos, este presaco jamás se hubiese tratado con radioterapia, jamás lo hubiesen operado si no lo hubiese visto el PSMA. Esta metástasis pulmonar, normalmente los nódulos pequeñitos, que no se saben qué son, se hacen controles radiológicos, pero este paciente, en vez de ser un estadio 4, lo hubiese mandado a operar, o lo hubiese mandado, ¿me entienden? Y luego también tenemos las metástasis óseas, que bueno, dan bastante problemas. Y que entonces hemos finalizado el cáncer de próstata, ya han visto 2 radiofármacos, que es la colina y la colina y el PSMA. Y dentro de otros radiofármacos que les quiero nombrar es el galiodotator para los residentes endocrinos, yo seguro lo conocen, y los de oncología, son para tumores neuroendocrinos. Este radiofármaco se ha establecido como el gold estándar para el diagnóstico de estos tumores, ya que no solamente sirve para la estadificación, sino valoración de respuesta, sospecha de recidiva, valoración prequirúrgica, como por ejemplo en este caso vimos un tumor neuroendocrino gástrico que no se sabía muy bien qué era. En este caso también los paragangliomas también se pueden hacer con PET-galio. Y no solo es importante para valorar al paciente como tal, sino para ver qué estrategias de tratamiento tenemos. Si un PET-galio sale positivo, ya lo puedes tratar con análogos de somatostatina. Son tratamientos de endocrino que ellos ponen y que sin esto no lo podrían poner, por ejemplo. Pues este radiofármaco nos ayuda a eso. El PET-dopa, la fluorodopa también es un radiofármaco relativamente nuevo. Anteriormente se hacían imágenes camográficas bastante malas, con muy baja resolución. Esto ya es más elegante.
Sirve para el carcinoma medular de tiroides, como pueden ver acá, en su estadificación, sospecha de recidiva, los feocromocitomas y los paragangliomas. Miren, por ejemplo, en este caso, un feocromocitoma y los neuroblastomas, lamentablemente, en niños que, bueno, no son tan frecuentes, menos mal, pero también los podemos ver con la toma. Y ahora Mara les va a hablar acerca del cáncer colorectal. Buenos días. Bueno, para continuar, vamos a ver ahora cuál sería la utilidad del PET-TAC en el cáncer colorectal. Lo primero, saber que el radiofármaco utilizado más ampliamente en la valoración de las patologías oncológicas es la fluor-FDG, que es fluorodesoxiglucosa, un análogo de la glucosa natural, que se marca con flúor 18. ¿Vale? En el caso del cáncer colorectal, sabemos que es el más frecuente dentro del tracto gastrointestinal, se considera la tercera neoplasia más frecuente y segunda causa más importante de mortalidad asociada a cáncer. Más del 50% de ellos se va a producir a nivel del recto y del colon sigmoide. ¿Qué es importante saber con respecto al PET? Lo primero, que este no va a estar indicado como estudio de primera línea en la estadificación inicial de los pacientes con cánceres colorectales, salvo en situaciones muy puntuales, como por ejemplo cuando hay ya de entrada una sospecha clínica de enfermedad metastásica y que las imágenes convencionales como el TAC pues hayan resultado negativas o con hallazgos dudosos, pacientes en los que no se pueda administrar el contraste ayudado, bien sea porque tienen insuficiencia renal o porque son alérgicos al tratamiento, o aquellos casos en los que la adquisición del PET nos proporciona una imagen basal para valorar posteriormente una respuesta a tratamiento. Tradicionalmente, el diagnóstico y estadificación del cáncer colorectal suele hacerse a través de colonoscopia con toma de muestra de biopsia, más los estudios de TAC toracoabdominal con contraste. Más aparte estaría el valor añadido que aporta el eco transrectal y la resonancia pélvica en los casos del cáncer de recto y la resonancia hepática en aquellos casos en los que haya metástasis hepáticas. Pero entonces, bien, ¿en qué casos sí que sería útil realizar un PET-TAC en un paciente con un cáncer colorectal? Básicamente van a ser todas aquellas situaciones en las que el resultado de la imagen del PET pueda modificar la conducta a seguir en estos pacientes. Así vamos a tener que la indicación principal o la más frecuente suele ser la detección de recidivas. El caso habitual son pacientes que presentan elevación del CEA pero que cuando se les realizan los TACs, estos resultan negativos o tienen algunos hallazgos dudosos. Normalmente las recidivas suelen presentarse hasta en un tercio de los pacientes que han sido operados con intención curativa durante los primeros años del seguimiento. Estas se presentan en un 25% de los casos a nivel locorregional y en un 75% a distancia. El PET lo que nos facilita en estos pacientes es que nos permite detectar enfermedad oculta y así poder permitir la administración de algún tratamiento dirigido. Podríamos decir entonces que el CEA, o sea, el marcador tumoral, nos va a decir que algo está pasando en ese paciente y el PET-TAC es el que nos va a ayudar a saber en dónde. La siguiente indicación sería la restadificación, generalmente una restadificación prequirúrgica en un paciente M1 potencialmente resecable. El caso más frecuente suelen ser pacientes con un cáncer colorectal en el que se detecta como única metástasis una lesión hepática, por ejemplo. En estos casos, la utilidad del PET va a ser que nos permite descartar la existencia de posible enfermedad metastásica en otras localizaciones que pudiese modificar entonces la conducta del paciente y pasaría de ser un individuo en el que inicialmente pudiésemos realizar un tratamiento con intención curativa a un paciente que va a requerir a lo mejor de un tratamiento paliativo. La tercera indicación sería para la valoración de lesiones ambiguas o dudosas en las pruebas estructurales. Entre este tipo de lesiones podemos encontrar las masas presacras y las lesiones inespecíficas a nivel de hígado. ¿Por qué va a ser útil? Porque nos va a permitir caracterizar metabólicamente esas lesiones y al mismo tiempo nos permite diferenciar tejido fibrótico de tejido tumoral viable. La última indicación sería la monitorización de tratamiento. En esta, lo importante es recordar que el PET debe adquirirse entre 3 a 5 semanas, una vez finalizada la quimioterapia, para así evitar la mayor, en lo posible, la aparición de falsos negativos como consecuencias del aturdimiento celular y que cuando han recibido radioterapia, entonces el tiempo de espera entre la finalización del tratamiento y la adquisición del PET debería ser mayor de 3 meses o más para así evitar las captaciones producidas por todo el proceso inflamatorio que genera la propia radioterapia. Pudiésemos decir entonces, como resumen, que el PET no va a reemplazar las pruebas estructurales, sino que por el contrario las va a complementar.
que su mayor impacto va a ser en la restadificación y en la recurrencia, más no en la estadificación inicial del paciente, y que por lo general suele cambiar la conducta a seguir hasta en la mitad de los pacientes valorados, que inicialmente parecían potencialmente curables y posteriormente resulta que no. Una última frase sería, en el cáncer colorectal, el PET no sería el primer estudio indicado, pero sí el que puede cambiarlo todo. Bueno, pues me ha tocado bailar con la más fea, porque si bien no es la enfermedad más prevalente, es la más mortal, ¿vale? Con respecto al cáncer de pulmón y el PET, como ya saben, pues lo vamos a dividir en la parte de estadificación, en la parte de diagnóstico y luego en la parte de tratamiento y control de tratamiento. Aquí lo más simple para tener en mente sería dividir las lesiones en lesiones que lleguen a 3 centímetros o lesiones que sean menos de 3 centímetros. Todo lo que sea menos de 3 centímetros lo vamos a considerar un nódulo per se, ¿vale? Con lo cual, en esto, lo principal que vamos a tener para estadificación y para caracterización, por lo menos la parte de cribado, va a ser el TAC, pero no va a ser este TAC. Va a ser un TAC con contraste y un TAC con más de 60 cortes, ¿vale? Una vez hecho eso, vamos a tender a ver qué tan maligno o cuál es el potencial maligno que tiene ese nódulo, dependiendo de si tiene calcificaciones, si tiene bandas, si tiene grasa, ¿vale? Y posteriormente a eso es cuando va a venir el PET, ¿vale? ¿Por qué? Porque si recordamos, tener un nódulo pulmonar tienes un potencial de un 40% de riesgo de un cáncer, ¿vale? Sin factores de riesgo. Es decir, aquí los que no fumemos, si llegamos a tener un nódulo pulmonar, tenemos un 40% de riesgo de que sea cáncer, ¿vale? Y ahí es cuando entra el PET, a caracterizar el nódulo pulmonar y ver cuál es el consumo glucídico. Porque lo que tenemos que tener en cuenta es, a mayor celularidad y a mayor velocidad, mayor consumo glucídico va a tener. Con lo cual, todo lo que sea positivo va a tender a ser o una patología maligna o una patología infectoinflamatoria, y todo lo que sea negativo o no es nada o es una patología de bajo consumo. Y de ahí viene el valor del PET. El PET va a tener una elevada sensibilidad y, más importante aún, un elevado valor predictivo negativo. Es decir, todo lo que sea PET para negativo es me quedo más tranquilo y o va a tener una patología de consumo lento y de evolución lenta, ¿vale? De ahí a que los pacientes, incluso con un PET negativo, vayan a tener futuros estudios de control radiológico o vayan a tener una biopsia guiada, ¿vale? Bien, una vez esto, en la parte del nódulo pulmonar, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Pues eso, que el PET, no, si bien no es infalible, nos va a permitir caracterizar la enfermedad. Y además de eso, en algunos casos en los cuales los nódulos pulmonares estén muy centrales y muy pegados al mediastino, esta técnica también nos va a permitir mirar si hay enfermedad fuera de allí, para toda la enfermedad que no es caracterizable porque no puedo llegar a ella. Una vez ya tenemos un paciente con cáncer de pulmón, lo vamos a tener dividido en dos partes, célula pequeña y no célula pequeña. El PET, el papel del PET en el no célula pequeña va a ser principalmente la estadificación, y dentro de la estadificación del TNM, su valor principal va a estar dado en órdenes descendentes en la M, en la M y en la T. Es decir, el PET tiene el potencial de diferenciar la M en los pacientes con cáncer pulmonar con respecto al TAC normal de un 50%. ¿Cuál es la traducción? Si tenéis algún familiar, conocido o paciente que tenga un cáncer de pulmón, esta es la primera prueba que tenéis que tener en mente una vez que ya está diagnosticado, que todavía no está en un estadio 4. Bien, el paciente ya está diagnosticado, está tratado y ahora vienen las complicaciones post-tratamiento, ya sea que se le haya aplicado quimioterapia o radioterapia y tenga una masa residual. Lo siguiente es averiguar si esa masa residual está activa o no activa. ¿Por qué? Porque tener una lesión no implica que un paciente no esté curado. Puede ser una lesión residual sin actividad. Y ahí viene también el papel del PET. Después de unas semanas de tratamiento, que de eso nos vamos a encargar nosotros, volvemos a hacer la técnica
Y según eso, caracterizamos al paciente si es una lesión metabólicamente activa o no. Es decir, si es un paciente que está en remisión parcial, o es un paciente no respondedor. De ahí que os coloque en la diapositiva su valor en la telectasia, en la fibrosis y en las consolidaciones. Y finalmente, basen en las sospechas de progresión, puesto que en esto nos tenemos que apoyar mucho en nuestros compañeros de oncología, medicina interna y radioterapia de la clínica, porque los valores metabólicos muchas veces no van asociados a la clínica. Podemos tener el caso de pacientes que están asintomáticos, pero metabólicamente están activos, con lo cual nos va a hacer más sospechar una patología no oncológica, sino una patología asociada. Y luego vamos a tener los pacientes que están clínicamente sintomáticos, pero a nivel metabólico pueden estar estables, arriba o abajo. Y para finalizar, tenemos el cáncer de pulmón de célula pequeña. En esto lo principal va a ser la estadificación, enfermedad supradiafragmática, enfermedad infradiafragmática, es decir, torácica, o extratorácica. Ya lo que viene en el cáncer de pulmón de célula pequeña con respecto al tratamiento, seguimiento, evolución y complicaciones, el papel del PET no está totalmente estandarizado. Y con esto terminamos la charla. Solo un último inciso. Esto no hay que saberlo, ¿vale? Mi tutora siempre me decía, no hay que saberlo todo. Lo que hay es que saber cuándo consultar y a quién consultar. Con lo cual nos tenéis en la planta cero. Somos Mara, Tefi y yo que soy Omar. Y a vuestra orden para cualquier cosa. Muchas gracias. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran comentar? No todos a la vez, por favor. Bueno, si es así, entonces cada uno, feliz día a todos. Va, tal vez.